Dentro de unos momentos vamos a tener una sesión de preguntas solamente escritas y no vamos a poder contestar todas, vamos a entregar las que queden sin contestar a los ponentes para que puedan responder en otro momento o de alguna otra forma. Mientras me pasan las preguntas, quiero nada más hacer las siguientes observaciones. Me parece que hemos escuchado una serie de argumentos y referencias a investigaciones que prueban que el tipo de investigaciones que se relacionan con la medición del bienestar subjetivo tienen consistencia interna, tienen capacidad de averiguar cosas de manera sistemática y científica y además tienen la capacidad de ayudarnos a orientar decisiones que tengan que ver con la política pública. Me parece que es importante decir que debemos tratar de sustituir en la medida de lo posible, dado que la política pública se hace en el terreno de lo público y de lo político, pero en la medida de lo posible, sustituir intuición por conocimiento. Se trata de tratar de superar dogmas y prejuicios que pueden existir por parte de los tomadores de decisión, pero no solo ellos, también de los que demandan cosas del poder público o quieren influir sobre la política pública. De hecho, yo durante las pláticas que escuchamos estaba pensando cómo puede influir lo que estamos aprendiendo aquí sobre cada una de las etapas de la política pública, desde la formación de la agenda pública por un público más informado, más consciente de lo que se sabe acerca de lo que el público en general y diversos grupos quisieran o los hicieran sentir mejor y más satisfechos, hasta el diseño de la política pública, muy importantemente, y también finalmente la evaluación de la política pública. Yo puedo ver y puedo vislumbrar el uso de este tipo de información para saber en qué medida la política pública está satisfaciendo los intereses definidos por los propios sujetos que son influidos por la política pública, y no solo por aquellos que están continuamente ocupados en interpretarlos, en sugerirlos, en supuestamente inspirarse en esas necesidades o intereses de parte del público. Lo que escuchamos aquí, me parece, es, primero, que existen correlatos fisiológicos de todo tipo que demuestran la validez de las mediciones del bienestar subjetivo. Oímos acerca de la llamada de atención que hizo el profesor Millán, acerca del cambio epistemológico, filosófico y político que significa tomar en cuenta lo que la gente piensa acerca de su propio bienestar y su propio beneficio, y que, digamos, por lo menos tomemos con mucha cautela a aquellos que hablan de que existe un interés subjetivo de la gente, pero que está equivocado y que nosotros sabemos cuál es el interés objetivo de la gente. Algunos que crecimos en algunas tradiciones filosóficas, políticas, entendemos mejor de qué estamos hablando en este momento. Tercero, aprendimos que existen instituciones internacionales que están generando un nuevo consenso acerca de cómo medir y qué medir en estos asuntos. Aprendimos acerca de la consistencia que tienen los hallazgos de las diversas investigaciones estadísticas sobre el bienestar subjetivo, y finalmente creo que oímos algo acerca de mejores prácticas que son impulsadas desde organizaciones, instituciones internacionales tan importantes como la OECD o las Naciones Unidas y demás, y que vamos a seguir avanzando, y ojalá también en México podamos contribuir a mejores y más efectivas mediciones del bienestar subjetivo. Bueno, vamos a tratar, perdón, por favor, ¿sabes qué? Yo creo que lo que vamos a alcanzar es que cada quien conteste una pregunta. Yo no tengo, aquí. A menos de que haya gente que no quiera contestar o que no haya recibido preguntas. Ok, vamos a intentarlo, a ver cuántas alcanzamos. Ok, pues yo tengo un par, trataré de ir
de responderlas rápido. En una se menciona que en la ponencia de Edward Diener, como en la de Jorge Yamamoto, presentaron datos que muestran que los ingresos no son condicionantes de la felicidad, pero de acuerdo con los resultados del VIARE, los ingresos van de la mano de la felicidad. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿A qué se debe esta diferencia en el caso de México? Bueno, yo creo que en realidad no hay una contradicción de fondo. Lo que mostró el profesor Diener es que hay una relación positiva pero decreciente en la relación del ingreso con el bienestar subjetivo y el gradiente, es decir, la pendiente de la curva es mayor en los países con menor nivel de ingresos que en los de mayor nivel de ingresos. Entonces, lo que te habla es de un rendimiento marginal decreciente del ingreso, una utilidad marginal decreciente del ingreso. Y yo creo que como aquí tenemos tanta gente que tiene tan poco ingreso, pues un poco de más dinero no le cae mal a nadie y la hace sentirse bastante bien. Lo que nos muestra nuestra estadística es que a medida que también avanzas hacia personas que tienen mayor nivel de ingreso, el impacto en el bienestar subjetivo es menor, que es consistente con lo que hemos visto a nivel internacional. La otra pregunta es de que si el VIARE incluye reactivos asociados a equidad de género, además del que mencioné sobre violencia doméstica. Debo decir que incluye otra pregunta donde se inquiere sobre si ha sido víctima de discriminación a causa de varias razones, entre ellas el género. Y debo decir que el plan que tenemos en el INEGI es el ir incorporando en nuestras diversas encuestas sociodemográficas el tema de bienestar subjetivo. En particular, tenemos el plan de incorporar el tema en la encuesta nacional de uso del tiempo de los hogares, donde vemos cuánto tiempo le dedica cada persona, en particular a las mujeres, al tiempo de atención de la familia en la casa, a los labores del hogar, en fin. Y entonces vamos a poder ver no nada más cuánto tiempo le asigna, sino una evaluación emotiva asociado con cada una de esas, del tiempo asociado con cada una de esas tareas. Y como también vendrá incorporándose en otras encuestas, poco a poco vendremos teniendo más información que podrá ser usada para diversos fines, entre ellos el de los estudios de género. Gracias. Sí, René, por favor. No, tú luego al final. Sí. ¿Perdón? Luego al final. Ok, bueno, mientras voy a decir, a ver, aquí hay una serie de preguntas que tocan sobre el mismo tema. Me van a disculpar que no diga quién las pregunta porque estamos a perder demasiado tiempo. Se nos pregunta, ¿cuáles son las acciones de política pública que identificaron en el INEGI, obviamente, a partir de los resultados de la VIARE, o si alguien ya ha hecho trabajos posteriores para ver qué parte de la política pública podría verse influida por los resultados que han obtenido en esta estadística provisional que han generado? Una pregunta que regresa es una pregunta que tiene que ver con las cuestiones culturales, es decir, si encuentran diferencias sistemáticas entre grupos, por ejemplo, y aquí se mencionan específicamente, grupos indígenas y el resto de la población. Las demás encuestas que tengan que ver con INEGI, como aspectos específicos, cómo afecta la cuestión de la vivienda, y otros se los voy a pasar a ustedes en el INEGI para que si quieren y si proporcionaron las emails se les pueda contestar. Por favor, Gerardo, si quieres. Sí, por supuesto. Bueno, en la parte de indígenas realmente no tenemos información relevante en el VIARE. Hay alguna pregunta que toca el tema, pero no funcionó bien, entonces no la estamos explotando. Que es parte de este proceso de aprendizaje en el que estamos. Esperamos que en las próximas encuestas, donde incorporemos esta pregunta y donde haya la posibilidad de ver el tema de la población indígena, podamos captarlo de mejor manera, y que estemos entonces en condiciones de reportarlo. Y bueno, en cuanto a las políticas, yo creo que es básicamente la finalidad de este seminario. Entonces, no me quiero detener mucho aquí, solo quiero mencionar un par de cosas. Por ejemplo, en las gráficas que nosotros estábamos observando,
encontramos que tener a alguien enfermo en la casa es importante, pero vemos que si quien tienes enfermo es tu hijo, tiene un impacto mayor que si es otro miembro de la familia. Entonces, conocer este tipo de impactos diferenciados puede dar elementos para la asignación de recursos cuando son escasos y cuando tengo que elegir a quién tengo que dárselos primero. Esa es una vía posible de acción, y yo creo que hay muchas otras. Por ejemplo, encontramos, no lo presenté aquí, pero encontramos que quienes están en situación de desempleo realmente no tienen una diferencia en su bienestar subjetivo en relación con quien tiene un empleo una vez se controla por el ingreso. Entonces, eso me da una idea de que en general a la gente su trabajo en sí mismo no le está aportando mucho. Entonces, es un argumento a favor de mejorar, digamos, la calidad de los trabajos que tenemos en general en México, porque, digamos, en otros países más desarrollados sí encontramos una relación clara entre estar trabajando o entre quien está desempleado y quien está trabajando después de controlar por ingreso. Encuentro que hay pérdidas no pecuniarias de la pérdida del trabajo, cosa que no observo en el caso de México. En fin, hay una cantidad de temas que podemos abordar en esa materia. Sobre este último tema, yo nada más quiero agregar de manera personal que yo estoy usando ahorita los datos para confirmar hallazgos que he tenido en el pasado acerca del impacto de la informalidad laboral propiamente dicha sobre bienestar subjetivo, y yo sí encontré diferencias y quiero ver si ahora con esto lo vamos a confirmar, se va a poder confirmar, y de ahí también derivan cuestiones de política pública que tienen que ver con la parte laboral. Gerardo, querías, perdón. Sí, muy brevemente, sobre el tema del impacto, efecto que puede tener ciertas políticas públicas en el bienestar subjetivo. En específico, el tema de los servicios públicos, de los bienes y servicios públicos, está también bastante documentado y estudiado, como algunos servicios, específicamente el acceso al agua potable, por ejemplo, el saneamiento, el acceso a parques, el espacio mismo en el que viven las personas, el entorno más inmediato, digamos, de las ciudades, sí hacen una diferencia sustancial en términos de bienestar subjetivo. No sé si es hoy, más tarde o mañana, cuando se presente el índice muy reciente que se acaba de hacerse en 100 ciudades en México, donde seguramente se abordará más a profundidad ese tema, pero también a nivel internacional, uno de los dominios vitales que también está más presente en las mediciones es precisamente servicios públicos. Y hay indicadores precisos sobre qué tanto esto tiene impacto en el bienestar general, por supuesto, pero también en el bienestar subjetivo. Hay indicadores también de satisfacción, por ejemplo, con la calidad de la salud o con la calidad de la educación, que también se están incluyendo de manera bastante amplia en este tipo de mediciones a nivel internacional. Entonces, servicios públicos pareciera ser pues una rubro importante y determinante para bienestar subjetivo. Tenemos una pregunta para Jorge, que él mismo la va a expresar, y después el profesor Millán, por favor. Sí, dice que usar encuestas parte de la premisa que todas las personas tienen la capacidad de expresar verbalmente lo que ocurre. Sin embargo, existe evidencia de que las personas pueden tener distintas habilidades. Debemos de explorar otros procedimientos. Esta pregunta también está dirigida a Marco Mira Ercole, quien después va a comentar también la misma pregunta. Y esto está relacionado con el tema cultural. Nuestra línea de investigación estuvo durante muchos años trabajando en comunidades andinas y amazónicas, y utilizamos el paquete básico de encuestas mundialmente utilizadas, y muchas de ellas ni siquiera eran comprendidas, a pesar de que hubo una traducción ciega y cruzada a los lenguajes nativos. Una de las razones es porque estas comunidades utilizan un pensamiento muy concreto, y todo aquello que sea muy abstracto no va a ser comprendido. La felicidad era un concepto demasiado abstracto para ellos. Una ilustración es que en una comunidad andina la pregunta de qué se necesita para ser feliz tuvo que ser traducida como: si yo me quiero venir a vivir acá, ¿qué necesito para estar bien? ¿No? En la Amazonía es aún más complejo,
porque hay lenguajes con vocabulario tan concreto que, por ejemplo, no existe palabra para el hielo, sino se dice del agua su duro, ¿no? Y la leche no se llama leche, sino de la vaca su jugo, que son construcciones de palabras. Entonces, esto incluso se ha encontrado en empresas peruanas, en donde hay muchos trabajadores que no han completado la educación secundaria, en donde no entienden las escalas de valores ni las escalas de felicidad. Y entonces, la importancia es de validar la comprensión cruzada, no solamente la traducción cruzada, especialmente en los segmentos de niveles educativos más bajos. No es que sean tontos, sino que han desarrollado una serie de habilidades que no corresponden con las nuestras, porque a un amazónico lo dejan en medio de la selva, sobrevive y hace una comunidad. A nosotros nos dejan 3 días y morimos. Entonces, hay un tema de supraadaptación diferencial allí. Entonces, contestando a la pregunta, yo creo que sí se tienen que hacer adaptaciones porque esto está implicando un sesgo cultural, una suerte de imperialismo educativo en donde estamos haciendo una lectura de lo que importa a la gente desde una visión educada, lo cual éticamente y metodológicamente no es sostenible. Sí, la gente difiere en sus capacidades para hacer juicios en su vida. No hay una respuesta sencilla, así que es por eso que cuestiones como el contexto en donde se hacen las preguntas son importantes. Es por eso que cuestiones como diferencias culturales, cómo la gente interpreta conceptos similares, cómo se traducen en diferentes idiomas, la propensidad de la gente a usar diferentes términos son aspectos que pueden ser potencialmente importantes. Por eso, una de las metas de las directrices era impulsar recomendaciones para minimizar ese tipo de efectos. En lo que se refiere a la traducción de alguna recomendación de las directrices, debe haber un proceso robusto de traducción y de traducción cruzada de los idiomas usados. Por eso se recomienda controlar las preguntas de contexto. Es importante hacerlas antes y cuando no sea posible por algún tipo de usar un tipo de pregunta de transición para minimizar los defectos. Así que, a fin de cuentas, ya que la gente tiene diferentes capacidades para hacer esas evaluaciones, siempre debemos interpretar estas preguntas como complementarias para otro tipo de información. Y no se debe decir que estas mediciones se deben usar o mediciones convencionales de acuerdo con su gasto o con ingreso, con morbilidad. Las mediciones son muy importantes cuando implica otros mercados, pero la meta debe usarlas junto con otros conceptos en lugar de usarlas de manera aislada. Profesor Millán, por favor. Sí, gracias. Nomás dinos cuál es la pregunta. Sí, voy a leerla. Dice, creo que debería decir no, pero dice, es un riesgo que algunos actores busquen alterar la percepción de las personas sobre su vida en lugar de cambiar sus condiciones materiales, y esto simplemente para mejorar los índices de bienestar. Bueno, ese es justamente lo que yo trataba de explicar en la intervención que hice, ¿no? En ciertas tradiciones hay una especie como de sospecha de que nuevas teorías y nuevos objetos de análisis nos alejan permanentemente del objetivo central, que es construir el progreso estricta y exclusivamente por vía material. Y todo aquello que se desvíe milímetros conceptualmente, que suponga esfuerzos de distinto tipo, llevan a esto. Entonces, es justamente lo que yo quería decir. Yo no sé quiénes son los actores que buscan alterar la percepción de las personas sobre su vida. Bueno, hay partidos políticos que hacen eso. Está permitido en la democracia, en el sentido que establecen pautas, prioridades, concepciones, etcétera, etcétera. Yo creo que en el fondo esto ratifica de nuevo lo que yo trataba de decir.
Lo subjetivo en estas tradiciones está pensado como falsa conciencia y lo objetivo como la buena conciencia. Eso no es subjetivo. Y lo otro, pues volvemos al problema que tú dices, ¿no? De lo público. Entonces, no, yo diría que no es un riesgo. Al contrario, incrementa el nivel de información que tenemos sobre el bienestar en las sociedades y de las personas. Y por lo tanto, con eso termino, amplía el horizonte de información que tenemos para la toma de decisiones públicas. Sí. Yo quiero abundar sobre esto porque creo que tiene que ver con una preocupación genuina. En algún momento tuve la oportunidad de preguntarle a la profesora Amartya Sen acerca de qué opina sobre la medición del bienestar subjetivo. Yo ya sabía que no le gusta, pero quise provocarlo. Entonces, lo que me dice es, imagínate que tienes dos personas pobres que requieren, bajo los estándares normales, digamos, requerirían apoyo de desarrollo, y una te dice que está muy satisfecha con su vida y la otra no. Una te dice que es muy feliz y la otra no. ¿No le darías nada a la que, apoyarías a la que no es feliz nada más, y a la otra que es feliz, aunque sea muy pobre, no la apoyarías? Que es algo que me han comentado algunos amigos del Banco Mundial y que está preocupada, y que implica una preocupación por la pobreza material y por el hecho de que algunas personas que sean muy pobres, que pueden reportar que están felices o que son felices, que eso pudiera tomarse como un referente para dejar de apoyarlos. Yo creo que es un sinsentido. Y ahí creo que hay que distinguir entre usar esta información para fines normativos, que es decir, a ti te apoyo, a ti no te apoyo, en el caso de México con el programa Oportunidades, o para fines positivos, que es veo cuáles son las características que tú tienes, y esta es una de tus distintas características, y en función del conjunto de tus características, para fines de política pública veré qué hacer. Yo creo que el profesor Dino lo mencionó en un principio, creo que es importante subrayarlo. Son muy pocas las personas que piensan que solo hay que tomar el elemento de bienestar subjetivo para efectos de decisiones en políticas públicas. Yo creo que tenemos que incorporarlo como un elemento adicional, pero no como el único elemento. Y que hay que combinarlo con otras cuestiones. Si hay alguien que tiene grandes privaciones materiales, pues hay que tener privaciones materiales independientemente de si se siente feliz o no. Pero es importante que sepamos si se siente feliz o no, porque eso también es un elemento que hay que tomar en cuenta. Gracias. Déjame decir una frase. Mira, un tema que a mí me preocupa y que creo que preocupa, por lo menos en América Latina, es el hecho de que, en efecto, como el ejemplo que se dio hace rato, gente extremadamente pobre reporta porcentajes de felicidad como el americano medio o el dinamarqués medio. Y eso, bueno, yo creo que lo que hay que hacer ahí es construir escalas de reflexión a partir de las cuales se evalúan, contextualmente hablando. Porque eso supone condensación de expectativas y elementos cognitivos. Entonces, lo que no se ha hecho es como construir escalas de reflexión a partir de cuál yo evalúo, a partir de qué elementos evalúo lo que estoy evaluando. Y eso me parece un tema fundamental para evitar este tipo de cosas. Bueno, aprovechando que hubo una pregunta, todas las demás preguntas se las vamos a entregar a los ponentes aquí para que los que tengan el email puedan contestar. Solamente puedo decirles una cosa, una pregunta aquí me decía que por qué se dijo aquí que el ingreso no era, que los ingresos no son condicionantes de la felicidad, y creo que todos los que se han referido al asunto han aclarado que hasta cierto punto hay una correlación muy fuerte entre ingreso y satisfacción con la vida y lo demás, tanto a nivel individual como a nivel social, nacional, etcétera. Es desde cierto punto en adelante que la correlación esa se va haciendo más débil y que empiezan a entrar otros condicionantes. Nadie ha dicho que el ingreso es ni el único condicionante, ni por el otro lado que no tiene la menor importancia. Se sabe, se entiende que el ingreso, tanto que está correlacionado además con la capacidad de tener salud, con la capacidad de gasto, etcétera, etcétera, tienen un impacto sobre la satisfacción, y ese sale en todas las encuestas que se hacen, pero no es el único condicionante, y a partir de cierto punto esa proporción, esa relación se va perdiendo, se va haciendo más débil.
Creo que vamos a tener que seguir todos investigando sobre este asunto, tratando de encontrar aquellos contextos que son importantes, reconociendo las diferencias culturales y demás, pero se trata de un instrumento demasiado poderoso para que la política pública no haga caso de lo que se está encontrando. En todo caso, tiene, creo yo, un estatus por lo menos igual que las elucubraciones filosófico-políticas que tratan de determinar ideológica y dogmáticamente hablando qué es lo que le toca, qué es lo que merecen las personas y deben tener las personas y las sociedades. Bueno, con este comentario doy fin a esto, voy a entregarles las preguntas a los colegas aquí y muchas gracias y seguimos adelante.